4 de la tarde con 4 minutos, ya estamos al aire para comenzar este webinar que hemos denominado Los motores de búsqueda, las potencialidades del SEO y del SEM. Mi nombre es José Miguel Mardones y en representación de CNN Chile, Chilevisión, TNT Sport y también de la Asociación Nacional de Avisadores, la ANDA, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a este segundo webinar de este año denominado, como les decía, el desafío de los motores de búsqueda, potencialidades del SEO y del SEM. Vamos a hablar de temas absolutamente relevantes para las marcas, para los avisadores, para crear estrategias, para hacerlas de la mejor manera, para sacarle todo el partido posible a los motores de búsqueda y por supuesto ahí conseguir el éxito y conseguir llegar a las audiencias, que finalmente es lo más importante. Porque sin lugar a dudas, una de las mayores metas para el marketing digital es poder alcanzar las primeras posiciones en los motores de búsqueda, lo que decíamos recién, y por tanto atraer más tráfico hacia los sitios, hacia las páginas. Es por esto que en este webinar, en este encuentro virtual todavía, la pandemia todavía nos tiene confinados y realizando estos eventos que hace 2 años atrás los hacíamos de manera presencial, de manera virtual. Pero bueno, esperamos muy pronto poder vernos ahí de manera presencial. Les decía que en este webinar vamos a conocer la visión de expertos, revisaremos los principales conceptos del SEO, también las diferencias con el SEM, y asimismo podremos comprender cuáles son los factores internos de estos conceptos tan relevantes para la industria. Vamos a conocer también el punto de vista de las agencias, las marcas, qué tipo de estructura, por ejemplo, tienen que tener los sitios saludables, entender las buenas y malas prácticas, evitar penalizaciones, eso es sumamente importante. Y también, por supuesto, es fundamental conocer este buen contenido que las marcas y los avisadores pueden desarrollar a través de todo el mundo digital que nos ofrece tantas, pero tantas herramientas. Antes de dar comienzo a nuestro webinar, por supuesto, agradecer a cada una de las personas que se conecta a esta hora de la tarde con nosotros a través de esta plataforma, agradecer a nuestros expositores, los van a conocer en los próximos segundos y, por supuesto, agradecer a cada uno de los auspiciadores que hacen posible la realización de este encuentro virtual. Vamos a saludar en primera instancia a Chilevisión, CNN Chile y TNT Sport. Vamos a saludar también a Initiative, Unilever, a Nestlé, a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también, por supuesto, a Megatime. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estos webinars del año 2021. Miren cómo pasa el tiempo, ha sido como todo muy rápido. Lo hemos conversado ahí con mucha gente. El último tiempo como que ha corrido a la velocidad de la luz y bueno, yo creo que la pandemia también tiene mucho que ver con eso. Bueno, queremos invitarlos también a que se conecten con nosotros. Podemos ahí interactuar en las redes sociales oficiales de la ANDA, pero también en el apartado del chat. En esta plataforma en la que ustedes nos están viendo en este minuto, no sé si al costado derecho o al izquierdo, pero lo van a ver por ahí, dice chat. Ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas. Con mucho gusto las vamos a recibir para tomarlas y al final de la sesión contestarlas junto a nuestros expositores en el panel de conversación que ya vamos a tener finalizando este webinar. Así que eche esa invitación, conéctense con nosotros para que podamos interactuar ahí, por supuesto, y ir aclarando todas sus dudas en esta tarde de webinar de la ANDA. Bueno, para comenzar, dejo entonces con ustedes al señor Finn Samsing. Finn es ingeniero comercial y se autodefine, fíjense, como un defensor del marketing digital y una autoridad líder en el área del SEO. Ha pasado más de 15 años ayudando a empresas en múltiples industrias en sus esfuerzos por maximizar la adquisición de clientes en esta línea. Ha asesorado, entre otros, a empresas Fortune 500 en Estados Unidos y a los principales actores del comercio y servicios en América Tales como Falabella, París, Sodimac, LATAM Airlines y también Incage Américas. Bueno, Finn en la actualidad ofrece apoyos a empresas B2B y B2C en el área de atracción y conversión de visitas en sus distintos activos digitales. Finn, ¿estás ahí? ¿Me escuchas para que demos inicio a tu ponencia? ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? ¿Me bien, escuchas? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata este confinamiento? Eterno parece, ¿no? Lo que conversábamos antes, como iba yo sobreviviendo. Pero bien, muy bien. Me ha tratado bien dentro de todo. Bueno, estamos muy expectantes, Finn, a que nos entregues todo el conocimiento relacionado a este tema. Decíamos en la presentación, los motores de búsqueda, herramientas sin lugar a dudas importantes para todas las marcas y es fundamental, en definitiva, saber usarlas, por ejemplo, para evitar penalizaciones, Finn.
Así es la idea. Yo creo que diste en el clavo y ahí lo vamos a ver en la presentación, José Miguel, un poco para evitar las penalizaciones. Lo que tenemos que tratar de hacer es ser lo más higiénico y pulcro posible con el manejo de nuestros activos digitales. Así que en la medida en que nosotros hagamos eso, no vamos a tener problemas eventualmente para tener alguna penalización de Google y que eso nos pueda llevar a tener problemas de que tal vez ya no vendamos más, etcétera, etcétera. Así que estoy súper de acuerdo contigo con tu afirmación. Y un poco eso es lo Te damos la palabra entonces, Finn, el micrófono es todo tuyo, adelante. Vale, perfecto. Aquí les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver y ustedes me indican cuando pueden verla. Ok. Si pueden verla, me lo indican, por favor. ¿Pueden verla sin problema? Ok. Entonces, lo que les voy a comentar, vamos a hablar un poquitito sobre el desafío de los motores de búsqueda y les voy a hablar en particular sobre el tema de SEO. Quiero advertirles que la presentación va a estar alineada y acotada, hablando desde mi experiencia, material y las cosas un poco las que podemos evitar. Sí voy a sacar al tapete, si es que hay alguna cosa interesante que les pueda hablar en algún minuto, se los voy a destacar, pero quiero que, por favor, destacarles que les voy a hablar desde la experiencia y de las cosas que, buenas prácticas y las cosas que eventualmente tienen que evitar. Material sobre el tema de SEO, tenemos el internet, es una jungla de conocimiento, así que ahí eventualmente pueden entrar a verlo. La política, voy a ver mucha información, voy a pasar mucha información, así que les pido la mayor atención posible y eventualmente al final de la presentación, dentro del foro, los voy a ayudar a responder las preguntas y eventualmente esta presentación queda disponible para ustedes en caso que tengan alguna duda. Entonces, vamos a avanzar un poquitito. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acá pensando en que queremos estar número 1 en Google. O sea, eso es lo que nos trae acá, eso es lo que nos convoca. En general decimos en Google, ¿por qué? Porque es por naturaleza el buscador que más se utiliza a nivel mundial para hacer las búsquedas, ¿ok? El tema es que yo siempre hago la pregunta a las personas a quienes les expongo, les pregunto, ¿qué es el Internet? O sea, tenemos el Internet metido todo el día con nosotros, desde nuestro trabajo, desde los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que poca gente se ha cuestionado qué es el Internet, ¿ok? Y eso es un poco lo que quiero colocarles, un poco el contexto de lo que yo entiendo en Internet, que eventualmente les puede servir para ustedes. El Internet tiene que ser entendido como un mercado perfecto, un mercado desde el punto de vista económico. Hay gente que está demandando cosas y gente que está ofertando soluciones, igual que es un mercado eventualmente perfecto. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que se transa dentro de estos actores que están haciendo tal vez una pregunta en Internet, en Google, por ejemplo, tal vez es como viajar a Miami? ¿Qué es lo que se transa entre eventualmente el que hace la búsqueda y eventualmente el que tiene el contenido dentro de su sitio con la respuesta? Y esto es lo que se transa, es el contenido, ese es el producto, ese es el servicio finalmente el que va a lograr llevar gente a mi sitio. En la medida que ustedes hagan un buen contenido, por eso soy muy duro y muy taxativo en decir, en la medida en que ustedes le agreguen valor a la gente que está haciendo una búsqueda en Internet, van a eventualmente estar posicionados en un buen lugar en Google, en el caso de que sea a través de Google que los busquen. ¿Y cuál es el rol eventualmente que tienen los buscadores? Entonces dicen, mira, tenemos la oferta, tenemos la demanda, las personas que buscan, tenemos los eventuales sitios que responden y nos preguntamos, bueno, ¿qué rol cumple Google? Y esto es igual cuando ustedes van a vender un departamento, por ejemplo, que ocurren a un corredor de propiedades y eventualmente colocan esta oferta a público y hay un intermediario que es el corredor o la casa de corretaje de propiedades que va a hacer esta labor de unir a la oferta y la demanda, el que quiere vender su departamento y el que quiere comprar el departamento. Entonces Google hace la labor de ser un broker o un intermediario, una persona, un agente intermediario entre la oferta y la demanda. Y la gran pregunta es, ¿y es por qué estamos acá? ¿Qué sitio va a estar primero en Google? Finalmente todos queremos estar en el número 1, ni siquiera nos sirve el número 2 o el número 3, queremos estar en el número 1. Y nuevamente les vuelvo a repetir,
Google lo que hace como buscador, como intermediario, dice, en el tiempo yo estaba analizando los sitios y el que mejor responde a los puntos de dolor o a las búsquedas que está haciendo la gente, ese es el que va a ir primero y después va a ir eventualmente los que van a, en parte 2 o 3 son los que están más rezagados, ¿ok? Que tal vez no aportan tanto valor a las personas. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo se atrae tráfico a un sitio. Dentro del contexto del ciclo de copia de Internet, que la mayoría de nosotros lo podemos conocer, tenemos los verbos, y yo llamo los verbos los principales, que son la adquisición y eventualmente la conversión, o que ahí pasa a ingresos eventualmente, y el SEO está dentro del contexto de las alternativas que tenemos nosotros para llevar gente al sitio web. Si lo llevamos desde el punto de la analítica web, desde Google Analytics o Adobe Analytics, lo que nosotros tenemos generalmente los canales que nos ofrece para mostrar la información, la gente para entrar al sitio web, por ejemplo, de LATAM, va a colocar directamente la dirección latam.cl o va a colocar en Google pasaje a Miami o eventualmente con la misma búsqueda de pasaje a Miami, LATAM va a colocar un aviso o eventualmente display, en que se coloca una caluga de promoción o de publicidad en un diario, por ejemplo, y por ejemplo, lo que sea eventualmente lo que venga desde redes sociales orgánicos. Todos estos son los afluentes de tráfico a los sitios web. En mi experiencia, yo he empezado a estudiar una diferenciación entre empresas de servicio y empresas de venta de productos. Y lo que me he dado cuenta, por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de compañías aseguradoras en Colombia, podemos ver que generalmente el canal que más lleva tráfico a los sitios es el canal directo. ¿Ok? Directamente colocan, por ejemplo, Sura, Mapfre, Liberty o Alliance en el sitio web y en el buscador. Y posteriormente el siguiente canal que lleva más tráfico al sitio es eventualmente el tráfico SEO o el tráfico que viene desde los buscadores como Google. Entonces, generalmente en empresas de servicio, este es el comportamiento que vamos a ver en general. Nuevamente, esto es simplemente un ejemplo. Puede ser que haya variaciones. Vamos a tener que el principal canal de atracción va a ser el tráfico directo y el segundo va a ser el tráfico desde los buscadores, ¿ok? Desde Google. Entonces, alguien colocó, por ejemplo, pasaje a Miami y eventualmente entró. O aquí seguro de vida, eventualmente entró, bueno, aquí eventualmente va a estar reflejado en esta búsqueda acá. ¿Qué es lo que tienen que rescatar? Que eventualmente en el caso de empresas de venta de productos, cuando estás vendiendo, por ejemplo, un televisor o estás vendiendo un automóvil, el principal medio que trae eventualmente tráfico a los sitios, aquí solo por el typo, es Falabella con 2L, pero el principal afluente es el tráfico desde buscadores. No es tráfico que coloca Falabella directo o París o La Polar. Es el que coloca directamente el televisor 40 pulgadas, el que coloca secador de pelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y es el principal afluente de tráfico. Lo que hay que rescatar también es que en el área automotriz también, que es venta de vehículos, la incidencia del tráfico orgánico es sumamente alta. El principal afluente de tráfico en general, aquí estamos viendo con la fuente SimilarWeb como tenemos a Toyota, Mazda, Honda y Peugeot. El principal afluente de tráfico son esos los buscadores. Y aquí también señalarles que las redes sociales en general, como pueden ver también en las otras diapositivas, en general las redes sociales son sumamente bajas los otros canales. Aquí está correo electrónico, por ejemplo, está email marketing, está las redes sociales, etc. Y son muy poquitos eventualmente el tráfico que les puede atraer a los sitios. Obviamente es distinto si tienen una campaña de engagement o branding, que obviamente los porcentajes cambian, pero en tráfico, situaciones normales, más o menos este es el escenario. Entonces, esta es la introducción a Search Engine Optimization. Nosotros dijimos que queremos estar número 1 para eventualmente vuelos a Miami. Vamos a colocar ese ejemplo y queremos estar número 1. Esto es lo que es sorprendente y uno cree que, mira, Google o un buscador como Bing o Baidu o cualquier buscador que puedan utilizar ustedes creen que son 1, 2, 3 o 4 factores. No. Google, un buscador como Google, y de aquí adelante me voy a referir a Google porque es el padre de todos los buscadores, o sea, no el padre, pero es el más fuerte en términos de participación de mercado, van a ver que analiza cerca de 220 factores. 220 factores. No es solamente el título, no es solamente la metadescripción. Está analizando
KPIs, por ejemplo, de usabilidad, de user experience, de user interface, de contenidos, etc. Entonces, este es el primero un poco abreboca, un jaw dropper que se nos cae la mandíbula, de cómo eventualmente el volumen o lo que analiza o el algoritmo o la fórmula que utiliza Google para ver quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, a cada sitio va a analizar estos 220 factores. Ahora, esto es una caja negra. Esto es una caja negra, es igual que la fórmula Coca-Cola, nadie sabe cómo funciona los buscadores y cada uno tiene su propio algoritmo. Lo que sí yo les puedo indicar que los factores en estos 220 factores están distribuidos en factores que son estructurales al sitio, factores que tienen que ver netamente con la página y factores fuera de la página, ¿ok? Por ejemplo, si hay un sitio que le está haciendo un link a sus páginas, eventualmente eso les va a afectar y lo está considerando Google. En estos 220 factores a mí me gusta trabajar con dos macro factores. Esto es una posición mía, cada uno que trabaje en SEO puede tener una posición distinta, pero a mí me gusta trabajar con el área de tecnología y el área eventualmente de contenidos. Entonces, ¿qué es SEO entonces? ¿Qué es lo que hace una persona como fin o lo que nos dedicamos a este rubro? Lo que dijo José Miguel al principio, me encanta el concepto de decir SEO, lo que hacemos es tratar de mantener el sitio lo más sano posible, el estado de salud lo más sano posible. Y eso involucra tener un concepto casi de 360 de cómo funciona User Interface, User Experience, cómo funciona eventualmente los contenidos, la estrategia de contenidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acuérdense que hay 220 factores y literalmente estamos tocando la fibra de varios de ellos. Lo que me gusta de esto del SEO es que una vez, como estamos tratando de contemplar tener un sitio sano, al tener un sitio sano va a tener un impacto también, obviamente, en las otras alternativas de atracción. Si tenemos un buen sitio, un sitio sano, un landing page sano, vamos a poder hacer un tráfico SEM mucho más adecuado. Entonces, en área técnica, yo les dije dos áreas, el área técnica y el área editorial. En cuanto al área técnica, lo que primero que tenemos que considerar y que tienen que saber es que Google permanentemente tiene miles de robots o bots analizando los distintos sitios en forma diaria, 24/7, y están analizando y están revisando cada uno de los sitios eventualmente. Van a encontrar, va a ir a los servidores, van a encontrar las páginas web, se va a llevar a sus servidores los resultados, va a analizar la página en esta como licuadora, como digo yo, donde mezcla todo este algoritmo, y ahí en el tiempo va a ir determinando cuál es el sitio de los que identificó, es el que eventualmente se puede llevar el primer lugar. Entonces acá podemos ver lo que hace generalmente Google, entra en el homepage, encontró una página nueva, tal vez no encontró esta cuando nos visitó hoy día, puede ser que entre mañana, entró 5 minutos después a través del flujo y entró a esta página que también la conocía y me voy. ¿Qué es lo que quiero destacar de esto? El concepto de crawl budget. Google no es que analice, por ejemplo, si estamos hablando de un sitio como Sodimac o Falabella o como Home Depot en Estados Unidos que tienen miles y miles de productos a la venta, no pueden hacer todo el proceso de identificar estas páginas de una sola vez y por lo tanto ellos trabajan con lo que se llama un crawl budget. Van visitando estas páginas en forma parcial y eventualmente nosotros tenemos que tratar de que, si bien hoy día, es que ojalá pueda ver o identificar las páginas o los cambios de las páginas la mayor cantidad posible. Si es que hubo cambios de 20.000 páginas, que identifique los cambios de página. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas sí les puedo recomendar para manejar este call budget? Trabajen con el robots.txt, ahí les dejé el link, cómo hacerlo. Trabajan con XML Sitemaps y con Beta Robots, ¿ok? En las páginas. Cada uno de estos tiene una especialidad en particular, tiene una función particular que es un poco controlar el acceso de quién puede entrar en los sitios a través de por ejemplo, de los buscadores que Google, dónde puede entrar y dónde no puede entrar. Y, por ejemplo, los XML Sitemaps son documentos que permiten en un solo lugar tener todos los activos digitales principales, que son, por ejemplo, los videos, las imágenes y las páginas URL listadas en un documento, y en vez de Google ir a la página principal e investigar todo el sitio, puede ver una lista y en un minuto, en vez de ver 10 páginas, puede lograr ver tal vez 150 o 400 páginas.
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que yo he visto en la práctica que hacen las empresas? Es colocar links en formato JavaScript. Este es un formato bastante como técnico, no voy a entrar en detalle en esto, pero el JavaScript lo que hace es que de repente Google no tiene buenas opciones para identificar links que están en JavaScript, puede tener dificultades, cada vez es menor, lo mismo que los contenidos. Mi recomendación es traten de evitar links y contenidos que estén en formato JavaScript. Se puede, cada vez más ha ido avanzando Google, sobre todo en el área de contenido, pero mi recomendación es en la medida que puedan, traten de evitarlo. Tienen que encontrar, por favor, ojalá con breadcrumbs. Los breadcrumbs son las migas de pan que identifican dónde están ustedes en el sitio parado y eventualmente trabajar, y ahí hay formas de controlar cómo controlar las paginaciones. Es decir, si está visitando la página 1, ¿cómo podemos garantizar de que esa visita también llegue a la página 49 sin que esté yendo hasta el final, visitando una por una para llegar hasta la 49? Hay formas, el XML sitemap, bien, hay directrices que se pueden colocar el código fuente, que es un poco técnico, pero se puede, esto se puede controlar. Pero esos son, a mi gusto, desde el punto de vista técnico, problemas que pueden identificar o cuellos de botella para la indexación, el problema de la entrada de crawlers y la indexación de las páginas. Esto también lo que veo de repente mucho es que páginas hacen redireccionamiento. Uno ingresa al servidor a visitar la página y el servidor lo redirige a la misma página. Lo va y se hace un verdadero loop. Tienen que estar atentos a eso. O redirects que eventualmente están apuntando entre sí. O eventualmente cadenas de redireccionamiento. Entonces tú como usuario tratas de ir a la página 1 y eventualmente te redirige a la página 2, te redirige a la página 3 y a la 4. ¿Ok? ¿Cómo estudiar la demanda? Entonces, ¿cómo identificar los puntos de dolor de la demanda? Los puntos de dolor de la demanda, siempre lo que les comentaba, la gente tiene una inquietud, tiene un problema, tiene un punto de dolor, esta es la demanda y eventualmente lo va a reflejar con una búsqueda en Google. Es cosa que ustedes se hagan el planteamiento las veces al día, las veces que ustedes hacen este ejercicio. Para estar número 1, el que mejor resuelva el punto de dolor en el tiempo es el que va a estar invitado a estar número 1 eventualmente en Google. Lo que tienen que, por favor, tener en sus sitios web, los puntos de dolor no solamente están cuando dicen viajes a Miami, tienen que identificar todo el ciclo de vida del consumidor completo con todas sus fases y cada una de estas fases tiene preguntas distintas de los usuarios. Por ejemplo, cuando estás en etapa de awareness, cuando tienes un problema y estás abiertamente diciendo al mundo tengo un problema, el usuario va a colocar viajar a Miami. Voy a avanzar un poquitito más. Por ejemplo, en Research va a colocar líneas aéreas que viajan a Miami, vuelos directos, pasajes a Miami, y nos vamos a ir a instancia de compra, nos vamos a saltar y va a colocar canjear millas LATAM Pass, oficinas de LATAM, comprar pasajes online. Entonces, como ven, eventualmente las preguntas, cada una son distintas en cada una de las fases y nosotros, como eventualmente proveedores de contenido, tenemos que garantizar que nosotros empecemos a responder a todas esas búsquedas. ¿Qué es lo que van a observar en el tiempo? Y esta tiene cierta lógica, es que la intención de búsqueda es cada vez más acotada. Mientras la persona que está acá va a ir a colocar ir de vacaciones, el que está acá abajo en la etapa de purchase ya literalmente está colocando la intención. Quiero comprar un pasaje en LATAM para ir a Miami. Y además se va a intensificar también la búsqueda de términos brandeados. Es decir, si ustedes, por ejemplo, son de LATAM, cada vez más a medida que vamos avanzando en las fases va a empezar a aparecer el LATAM como un potencial player. Entonces, ¿cómo busca la gente en Google? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo estudiarlo? ¿Cómo estudiar esta fase? Y esto se puede hacer con herramientas. Mis herramientas están ahí. Son las 3 que yo generalmente utilizo. La que más utilizo eventualmente es SEMrush. Y eventualmente aquí ustedes también pueden identificarlo en Web Analytics, buscador interno, Google Trends, etc. Y lo que van a hacer es que al hacer un análisis van a conocer los términos. Por ejemplo, aquí yo coloqué la marca Subaru y identifiqué, mira, para Subaru, ¿cuántas demandas hay, cuántas búsquedas mensuales hay y cuál es el grado de competencia? Y a partir de eso se ordena esta información en forma consolidada y nos permite hacer mapas de contenido. Los mapas de contenido, por ejemplo, aquí tenemos para Subaru Legacy, tenemos el tamaño del rectángulo, del cuadrado, nos indica el volumen, mientras que el fondo del cuadrado indica la intensidad. Mientras más oscuro, es más intenso. Y eso les va a permitir a ustedes decir,
dónde van a apostar ustedes para desarrollar los contenidos. Acá, con estos mapas de contenido, yo voy a poder empezar a identificar los puntos de dolor y eventualmente cómo desarrollarlo. Acá les estoy presentando lo mismo, un mapa de contenido que hice para una empresa de inversiones en Estados Unidos hace unos 2 o 3 años, no, 3 años, y eventualmente agregamos también el concepto de estos conceptos o de estos términos, qué es lo que estaba buscando la gente eventualmente en las redes sociales, llevando esto como un edificio hacia arriba, y ahí se los voy a presentar. Esto es un poco, abajo les está indicando los tópicos, el color indica la intensidad de competencia, el cuadrado te está indicando el volumen, y por supuesto el tamaño del building o el edificio hacia arriba indica el interés de estos conceptos en redes sociales, que es otro indicador más que ustedes van a tener para eventualmente identificar estos contenidos. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver la hora para ver si estamos justitos. Nos quedan 5 minutos. El análisis de esta demanda también nos proporciona el concepto semántico. Si se les enreda esto, a mí me gusta hablar con términos simples. Ocupo, en vez de conceptos semánticos, palabras primas. Es decir, si yo hablo sobre, por ejemplo, pasaje a Miami, espero la palabra aeropuerto, espero la palabra avión, espero la palabra check-in, espero la palabra eventualmente, qué sé yo, counter, la tampaz, etcétera, etcétera. Es decir, tienen estos estudios de demanda, les va a permitir a ustedes ver el contexto semántico. Y aquí, por ejemplo, yo les estoy colocando en una nube para el concepto sub, que es una categoría especial de vehículos. ¿Qué es para el concepto sub? Es como el Jeep. ¿Qué es para los SUV como el Santa Fe, como el Subaru Forester, etcétera? ¿Qué es lo que más busca la gente? Y la gente me está diciendo que para el concepto de sub, lo que más utiliza para buscar, por ejemplo, es la palabra tracción, segmento, maletera, interior, vehículo, estética, la palabra plazas, asfalto, 4x4, 4x2, etcétera, etcétera, vehículo. Y esto nuevamente es un approach para que ustedes puedan ir desarrollando el contenido. Entonces, estos conceptos los van a tener que tener cuando estén desarrollando contenidos. En vez de creer que hay que colocar varias veces la palabra, tienen que colocar contexto semántico, lo que la gente está buscando. Otra herramienta que pueden utilizar es el concepto de Term Frequency Inverse Document Frequency, y lo que les hace, que aquí les coloqué la herramienta al final, es ustedes colocan el término que están buscando y les van a decir dentro de los 10 primeros lugares de Google qué es el volumen o los términos que más se identifican. Así que mi invitación es también de que hagan un análisis eventualmente de TDF y IDF para eventualmente identificar también lo que otros sitios consideran que es importante en términos de volumen. Y aquí tienen varias herramientas para trabajar. Optimización editorial. Las áreas editoriales, ya me fui a la parte técnica, a la parte editorial, y para mí es lo más importante. Si tú no respondes al usuario, no pierdas tu tiempo. Y las áreas editoriales en los sitios son, en general, en los resultados de búsqueda, el título, la metadescripción, y cuando yo entras a la página está el título de la página, y el cuerpo principal. También está el texto alternativo a la imagen, y la verdad es que es súper marginal, pero está el cuerpo principal. Aquí es donde tienen acá, y acá, y acá es donde tienen que hacer las mayores inversiones. Cuando desarrollen el cuerpo principal, o en general las áreas editoriales, tienen que responder a todas las preguntas que tienen la gente eventualmente cuando desarrollan en periodismo, por ejemplo. Si le preguntamos a José Miguel, les aseguro que cada vez que tú haces un artículo, tienes que ver qué es el producto, cuándo se utiliza, dónde se utiliza, por qué y para qué sirve y quiénes lo utilizan. El problema es que en la práctica lo que vemos en general es simplemente responden el qué es un televisor 40 pulgadas, pero casi cuando desarrollan los contenidos lo único que hacen es listar una serie de specs o de funcionalidades de la página. Entonces, mi recomendación es, tienen que eventualmente contestar a todas las preguntas a las 5 W. ¿Cómo editar el título en la metadescripción? Hay un montón de esto de literatura en internet. Yo se lo resumí en esto. El título no tiene que ser más allá de 571 píxeles. No caracteres, píxeles. Hay herramientas también para hacerlo. Y también ahí hay restricciones de píxeles y el orden de contenidos como yo sugiero que puedan ordenarlo y los invito a que lo puedan hacer. Esto está resumido en un slide.
y cuando escriban el cuerpo principal, lo primero que tienen que hacer es que respondan al qué lo más rápido posible. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué es y para qué me sirve? Traten de hacerlo lo antes posible porque eso va a lograr enganchar a la persona para eventualmente mantenerse en el sitio y seguir leyendo sobre el tema. Y jerarquicen la información de lo más importante a lo menos importante, y esto lo pueden hacer también con el análisis de contenido. Les dicen eventualmente, mira, vamos a revisarla ahora para no pasarnos, ya estamos cortitos. Me dijeron que estar número 1 en Google es colocar los términos la mayor cantidad de veces posible. Eso es falso. Nuevamente están los conceptos semánticos, estamos hablando de sub, y aquí están los conceptos semánticos, las palabras primas. Ojo con eso, no es la cantidad de veces que aparece sub. Acuérdense de que están leyendo un texto, no tienen todos los sentidos puestos, traten de escribirlo de la mejor manera posible y tropicalicen. Si la gente se refiere a celular, no ocupen telefonía móvil, no se miren el ombligo, ¿ok? Y esto es lo que yo generalmente siempre he dicho que es uno de los mejores ejemplos de una página de conversión, es el título está puesto, dice qué es y para qué sirve. Te determina tu locación, te da tus direcciones de tránsito, te da los teléfonos y está el botón de la conversión de inmediato a mano derecha. Esto yo lo vengo arrastrando hace casi 10 años, porque para mí esto ha sido lejos y tiene la información jerarquizada, de lo más importante a lo menos importante. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los principales errores de optimización editorial que veo una y otra vez? Es que copian el contenido de la página al lado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un mismo player. Aquí vemos la página principal de Samsung que habla de su Galaxy S21 y tenemos distintos players aquí en Chile y en América Latina que copian exactamente el mismo texto. ¿Qué valor le están agregando a esa persona? Nada, nada. No le están agregando ni un solo valor, ¿ok? Y ahí está el desafío de ustedes. Lo otro que veo muy recurrentemente es mirarse al ombligo, ¿ok? Dicen anteojos polarizados. Yo no tengo idea de lo que es un anteojo polarizado. ¿Por qué no me dices que eso va a eliminar el reflejo de los rayos proyectados, por ejemplo, en el dashboard o en el parabrisas del vehículo? ¿Ok? No hablen desde el ombligo. Esto es lo principal que veo. Empiezan a hablar del ombligo y generalmente en formato de viñetas. El SEO de Equity, las páginas en el tiempo van ganando un músculo, una fuerza de posicionamiento que les permite subir o bajar. Mis recomendaciones acá, vean esto como un ser humano o con varios músculos que vas agarrando fuerza a medida que le estás contestando a la gente, y mi recomendación es que trabajen en silos. Si aquí, por ejemplo, es la página de Falabella y aquí estás hablando de televisores, aquí coloca bajo la rama de televisores todos los televisores, bajo la rama de línea blanca, todas las líneas blancas, etc. Cuando vayan a dar de baja una página, se cambian de CMS, ya no se descontinúa el iPhone 11 y va a cambiar el iPhone 12. Tienen que darle una cristiana sepultura SEO, como digo yo, que es la fuerza de posicionamiento que han logrado en el tiempo, traspasarla al sustituto perfecto. Va a ser el iPhone 12, redireccionan con un 301. ¿Ok? ¿Qué es lo que se viene en Google en los próximos meses? Y esto va a empezar a pegar sobre todo por ahí para mediados de mayo, se estima que el 21 de mayo. Como les dije que habían 220 factores, Google tiene hace mucho rato lo que se llama Google Core Web Vitals, que en el fondo lo que está midiendo son varios ítems, está midiendo son las velocidades de carga. ¿Cuánto se demora en cargar el texto o el video o la imagen que es más pesada? Está bien si cargas en menos de 2,5 segundos y aquí están los parámetros. Si ya cargas sobre 4 segundos, hay que trabajar en eso. El First Input Delay es el tiempo necesario para que la persona empiece a interactuar, medido en milisegundos, y el CLS, que es el Cumulative Layout Shift, que es en el fondo todas las distorsiones que yo, por ejemplo, me estoy metiendo en el móvil y voy a escribir un cuestionario, voy a llenar un formulario y se me mueve porque está cargando otras cosas. Bueno, eso juega en contra mío, ¿ok? Y eso es lo que tienen que estar atentos porque eso es lo que se viene. Y ojo, norma general, los sitios o las páginas se espera que carguen en menos de 3 segundos. La carga completa. Así que es el full content o el total content layout. Tienen que ver ese número porque tiene que estar en menos de 3 segundos. Sobre la integración de SEO y SEM, les quiero comentar esto. Aquí ya estoy terminando. La gente cuando busca, por ejemplo, si son 10.000 búsquedas, hay
una intención, colocan acá, pero hay de 10.000 búsquedas, cerca de las 2/3 partes se van, no le hacen clic acá, y la gente no sabe eso, y eso es lo que tenemos que empezar a interiorizar en nuestro ADN, y cuando eventualmente tenemos la distribución de clics, hay un 64% cuando buscan pasajes a Miami, se va un 65% se va para afuera. No le hicieron clic a ningún resultado. Un 33% se va a los resultados de SEO, los resultados orgánicos, y unos 59% a los pagados. ¿Ok? ¿De dónde se alimenta este 1,59? Se alimenta cuando lo prenden, o se alimenta de esto con clics, o se alimenta de esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el escenario ideal? Que si ustedes activan el SEM, no canibalicen, no saquen visitas desde acá. Hubiera ido naturalmente para aquella persona. Entonces, si tenían 3.000 visitas y baja a 2.500 porque habían colocado SEM, es porque están canibalizando eventualmente. Si es que parte de ello no viene desde las búsquedas de cero clic. Lo ideal es que cuando prendan el SEM, se alimente de zero click searches. ¿Ok? Lo que tienes que tener súper claro de cuándo, para mi gusto, debes prender SEM, en la medida en que ver en qué ranking estás y si tienes competencia o no. Estos son los principales en los orgánicos. Si tienes competencia, si no estás número 1 y tienes competencia arriba, o se te busca cualquiera de los dos ítems, estás número 1 pero se te coloca la competencia arriba, o estás número 3 y no hay competencia arriba, o si la tienes, empieza a invertir. ¿Ok? Para que no pierdas esa visita. ¿Ok? Aquí voy a pasar de largo porque aquí está la explicación de cómo eventualmente se canibaliza. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de 10.000 búsquedas mensuales. Si colocamos SEM, eventualmente 100 los va a canibalizar desde el SEO, y 200, por ejemplo, los va a canibalizar, no canibalizar, los va a llevar desde zero click searches. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sugerencia para invertir? Invierte hasta que esto te empiece a perjudicar. Si empiezas a canibalizar, para. No tiene sentido que sigas invirtiendo. Y eso lo puedes hacer con estudios. La idea es que si es que va gente al SEM, sea gracias a lo que viene desde el Zero Click Searches. ¿Ok? ¿Algunas sugerencias para inversión en SEM? Nuevamente, si hay canibalización, ojo, estás pagando de más. Y dos, la inversión, si tú calculas la inversión, le dices, mira, yo creo que hay que invertir 1 millón de pesos antes de entrar a canibalizar. Si te pasas a 1.300.000 o 1.400.000, se te prenden las luces rojas y empiezas a estudiar el tema. Fuentes de aprendizaje que quiero que se lleven de acá, se las voy a dejar listadas. Para mi gusto, hay 2 formas de aprender. Si quieren aprender desde cero, pueden hacer entrenamientos desde estas fuentes, que para mi gusto son las mejores para entrenarse en SEO, y para mantenerse activos son estas fuentes. Tengan un feed reader que esté viendo los feeds de todas estas fuentes de acá, y analícenlos 2 o 3 veces por semana para que se mantengan al día, porque esto va evolucionando. La realidad de SEO que había ayer es distinta a la que hay hoy, y la que va a haber mañana es distinta. Y de aquí rescato, el SEO es algo que se hace en forma permanente, no es una fotografía de una sola pasada. Le doy las gracias. Nuevamente voy a quedar dispuesto para las preguntas que vayan a hacer al final del foro. Voy a dejar los otros expositores para que nos expliquen más, por ejemplo, sobre SEM y la experiencia que tiene Initiative con Falabella. Así que por ahora les agradezco la atención. Te agradecemos también, Finn Samsing, por esta ponencia en esta tarde de día jueves, cuando son las 4:42 de la tarde. Muy interesante lo que hemos conocido hoy día y sin duda de gran ayuda para todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros en el webinar. Oye, antes de hacer el pase a nuestra siguiente expositora, les quiero recordar que pueden conectarse con nosotros en el chat de la aplicación, nos pueden hacer llegar sus preguntas, para que en el fondo podamos nosotros ahí ir tomándolas y responderlas al final de la sesión en el panel de conversación que vamos a desarrollar con todos nuestros expositores. Recordarles también que estamos en las redes sociales, que pueden comentar con nosotros con el hashtag WebinarAndaSEOSEM. Se los repito, hashtag WebinarAndaSEOSEM. Pueden ahí subir fotos de esta transmisión, hacer sus comentarios, también mandar las preguntas, así como también en el chat, como les decía,
recién. Vamos a invitar ahora en esta tarde de webinar a María Florencia Napolitano. Tengo entendido que ya está ahí conectada y les voy a contar un poco sobre la trayectoria de ella. Ella cuenta con una amplia, con una gran experiencia profesional en marketing digital. Actualmente es la Performance Product Specialist en Google Argentina, donde se especializa en productos de rendimiento enfocado en la búsqueda, por ejemplo, formatos de anuncios, públicos y también puntaje de optimización para Latinoamérica. Está con nosotros entonces Florencia para, por supuesto, ahí darnos todo el bagaje que le ha generado su experiencia profesional. Florencia, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Buenísimo, adelante, bienvenida. Muchas gracias por la introducción. Bueno, como decía recién, yo me llamo Florencia, trabajo en Google, digamos, estoy basada en Argentina. Mi rol básicamente es especialista de producto, trabajo en el equipo de producto de Google Ads, así que hoy vamos a ver un poco cuáles son las últimas prácticas, muy atado a lo que decía Fina hace un ratito nada más. Ahora, digamos, en esta parte de la charla vamos a hablar un poco de cuáles son esas buenas prácticas desde el lado de SEM exclusivamente que hay que tener, digamos, súper top of mind para 2021. Así que avísenme si están viendo bien la presentación. Creo que sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decíamos hace un ratito, vamos a centrarnos en las buenas prácticas de Google Ads, centrado en todo lo que es la automatización, que un poco es el futuro y el presente ya de lo que estamos viviendo en todo lo que es marketing digital. Así que bueno, nos vamos a centrar en eso y después como un bonus track vamos a ver algunas tendencias sobre lo que se viene, que es Cyber, que se viene muy pronto en Chile. Así que vamos a estar hablando sobre algunas estadísticas que vimos el año pasado y que se van a mantener en este año, ¿sí? Así que primero me presento, como les decía, me llamo Flor, soy Lead de Search con foco en Performance para Latinoamérica, así que bueno, vamos a estar repasando un poco, como les decía, todos esos temas. Como decía Finn, también hace un ratito nada más, el 2020 ha sido un año como ningún otro, o sea, nos tuvimos que adaptar y aceptar el cambio de una manera demasiado veloz para nuestro gusto, adaptarnos básicamente a una nueva normalidad, a nuevos hábitos y tomar decisiones muchísimo más rápido que lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a repasar ahora son algunas mejores prácticas con respecto a la estrategia del marketing digital basado en SEM para que sí o sí sus marcas y sus agencias las tengan presentes para lo que va a ser el 2021. Entonces, en primer lugar, ¿por qué creemos que en el futuro se encuentra la automatización y por qué es tan importante conocer todas estas buenas prácticas con respecto a la automatización? En primer lugar, como muchos de ustedes se darán una idea, ocurren muchísima cantidad de búsquedas por día en la red de Google, ¿sí? En Search. Para ser exactos, ocurren aproximadamente 3.5 billones de búsquedas cada día a nivel global, de las cuales hay búsquedas que son nuevas y hay búsquedas que se van repitiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos dentro de toda esa cantidad de búsquedas para ser lo más relevantes posibles y para realmente responder a esa inquietud que está realizando el usuario en ese momento? Entonces, cada búsqueda, la verdad es que proviene de una persona y de un contexto único. O sea, va a entrar en juego todo lo que es. Obviamente el término de búsqueda, que es lo que la persona ingresa como palabra clave en el buscador. Después se tiene en cuenta el dispositivo, es decir, si lo está haciendo desde un teléfono celular o si lo está haciendo desde una computadora, desde una tablet. La ubicación, que es muy importante, en qué lugar del mapa se encuentra, si está cerca de un local físico o si está cerca de algún otro tipo de local, es muy importante, y la hora del día. Estas 4 señales son las señales como, si quisiéramos hablar como una de las señales más básicas, pero hay muchísimas más señales, por ejemplo, el navegador, el contexto de audiencia, si esa persona entró antes a sitios web relacionados a la búsqueda que está realizando, y todo el comportamiento que trae esa persona al momento de hacer la búsqueda. Entonces, la cantidad de señales, nosotros nos gusta llamarlo así como señales, que trae esa persona junto a su búsqueda son muchísimas y que es muy difícil al ojo humano poder llevar un control y poder ajustar
la puja, ¿sí? Vamos a hablar un poco más adelante de qué significa eso, manualmente digamos, en cada subasta. Entonces, no podemos hablar de un usuario como un usuario promedio, porque realmente el recorrido que trae atrás ese usuario es único, o sea, es un camino único, ¿sí? Entonces, si vamos a optimizar hacia un usuario promedio, es muy probable que nos quedemos por fuera de llegar a muchísimas subastas, ¿sí? O sea, básicamente de ganar muchísimas subastas. Y acá vemos en ejemplo muchas maneras distintas que tienen los usuarios de hacer referencia a capaz lo mismo. Una persona puede estar buscando marcadores, o sea, los mejores marcadores Copic para la ilustración. Otros pueden estar buscando lápices de dibujo. Otros pueden estar buscando plumas estilográficas de punta fina y media. Y otra persona puede estar buscando bolígrafos para llevar un diario. Estas 4 búsquedas, puede ser que la intención del usuario sea la misma, ahora la manera en que la expresan obviamente es distinta. Y eso nos lleva también a pensar que hay diferentes palabras claves que pueden responder a esas inquietudes. Ahora bien, es muy difícil estar al tope de cada una de estas búsquedas, o sea, aparecer y asegurarnos la aparición, si nosotros tenemos un universo de palabras claves muy acotado. Entonces, como verán, cada búsqueda voy a pagar, o sea, para que se pongan en contexto, nosotros ofertamos, o sea, digamos, cada marca está dispuesto a pagar una cantidad determinada de dinero por cada palabra, por cada búsqueda, y después lo que hace el sistema de subastas es, en función de, como decía Finn, un montón de señales, como es la página web, que es súper importante, cómo tenemos los anuncios, si el anuncio es responsivo con la búsqueda, obviamente el tope máximo de lo que yo estoy dispuesto a pagar, todas esas cosas, todos esos factores influyen en lo que yo al final del día voy a terminar pagando, ¿sí? Pero para eso es muy importante tener un vasto universo de keywords, de palabras claves, para estar justamente cubriendo. Si nosotros pensamos que los usuarios buscan de una determinada manera solamente un producto, la verdad es que nos estamos quedando por detrás de un montón de búsquedas, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la automatización? Básicamente a cubrir la mayor cantidad de búsquedas con la intención correcta, porque la idea con esto es no comprar palabras claves por comprar, sino realmente encontrar aquellas palabras claves que nos van a llevar potencialmente a la compra de ese producto. Entonces, nosotros con la automatización podemos básicamente llegar a los usuarios que buscan aquellos productos, ¿sí? Y que justamente la marca vende. Entonces, hacer ese match entre lo que la persona está expresando su intención y llegar y hacerle el match con el cliente que está vendiendo ese producto, ¿sí? También podemos automatizar y hacer mucho más responsivos e inteligentes los anuncios. Es decir, ahora hay una tecnología que se llama anuncios responsivos, que básicamente nosotros con una cantidad de assets podemos hacer que se formen múltiples combinaciones y hacer que esos anuncios que se formen sean únicos y que no tengamos que solamente responder las consultas con un tipo de anuncio que sabemos que no se adaptan a toda la cantidad de búsquedas que hay. Y por otro lado, la oferta, y esto es súper importante, y es tener estrategias de puja basadas en nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es llevar tráfico al sitio o es generar más branding de la marca, tenemos estrategias de puja asociadas a eso. Y si tenemos resultados y objetivos en realidad mucho más duros como la venta pura y dura de nuestro producto, tenemos estrategias de puja que se alinean a eso y que podemos hacer que nuestros anuncios digamos, optimicen hacia ese objetivo que sería la venta, ¿sí? Entonces, para estas 3 cosas, hay justamente tecnología que está a disposición de cada anunciante para ayudarnos a que esto sea lo más justamente escalable posible y no palabra clave por palabra clave. Entonces, esto es un poco de cómo se ve, digamos, si nosotros optimizamos una campaña de manera manual versus si lo hacemos de una manera automatizada. Hay muchísimos matices a la hora de tener una campaña de search, una campaña de búsqueda, que hace que si nos quedamos realmente con los ajustes de puja manuales, hacer ajustes en audiencias de forma manual, realmente nos quedamos por fuera de llegar a muchísimos usuarios, ¿sí? Ahora, con una campaña automatizada que justamente sea capaz de leer todas las señales de forma automática, podemos llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles y llegar realmente a la intención de ese usuario. Obviamente, cuantos más amplias son las palabras claves,
más afilado tenemos que tener nuestra estrategia de puja para que esos resultados sean los más atinados posibles y no estar tirando, por así decirlo, clics a la basura, ¿sí? Entonces es muy importante que esta automatización sea siempre acompañada de de una buena recolección de datos y siempre optimizando hacia datos, ¿sí? Entonces, una campaña automatizada nos puede llevar de resultados promedios a excelentes, ¿sí? En primer lugar, todo el input de los anunciantes, el input de los anunciantes es básicamente las keywords, las palabras claves. Pero con una campaña automatizada vamos a estar leyendo el contexto detrás de ese usuario, no solamente lo que la persona está tipeando, sino todo el background de esa persona por detrás, ¿sí? Después, por otro lado, todo el tema de los atributos combinados que se pueden, digamos, combinar a la hora de llevar a cabo la subasta, ¿sí? Y acá hablo, por ejemplo, se combina, si la persona antes visitó algún sitio web, se combina con la hora del día, se combina con si está cerca de una tienda física o no, y todo eso se tiene en cuenta a la hora de elegir qué anuncio se va a mostrar a qué usuario, ¿sí? No es lo mismo yo capaz que me encuentro en Argentina y si busco algo relacionado a alguna tienda exclusiva de Chile, probablemente yo no sea el mejor fit para ese anuncio, pero sí lo va a hacer una persona que se encuentra mucho más cerca del local y haya hecho una búsqueda antes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, a eso nos referimos cuando hablamos de atributos combinados. Se tiene en cuenta todo el background de la persona. Después, el tema del rendimiento. Hoy, más que nunca, el aprendizaje o el famoso periodo de aprendizaje nos suelen preguntar mucho de cuánto es el periodo de aprendizaje. Y la verdad es que el periodo de aprendizaje es constante. No, o sea, si bien hay un periodo de 15 días, un mes o un ciclo de conversión, como nos gusta responder en realidad, eso existe, pero en realidad cada cambio que los clientes y agencias hacen en sus campañas implica un mini aprendizaje. Entonces, el aprendizaje realmente es constante y se tiene en cuenta todo. El pasado, se tiene en cuenta el presente, o sea, lo que está sucediendo ahora en la subasta, y se predice. O sea, digamos, cada vez toma más importancia el tema de la predicción. Entonces es muy importante contar con estrategias de puja automatizadas para poder apalancarnos en esa predicción. Si el usuario se comportó de tal forma, puede ser que por modelos de predicción de otros usuarios que se comportaron igual, pueda llegar a convertir. Todo eso nos quedamos, o sea, si nosotros usamos estrategias de puja manual, nos quedamos por fuera de ese aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, esto básicamente es lo que quiero que se lleven de esta slide, es tener en cuenta todo el background de la persona por detrás. Entonces, realmente estamos en el momento perfecto para, si es que no lo están haciendo, empezar a hacer pruebas con el tema de la automatización, más que nada para, en primer lugar, mantenerse a la vanguardia de lo que es el mundo que va cambiando y va, digamos, mejorando constantemente. Entonces, es importante que si nosotros, o sea, entender que si nos quedamos en una optimización manual, nos estamos quedando en un mundo antiguo, o sea, y nos estamos quedando por detrás de nuestros competidores y van a ser ellos los que salgan en las primeras posiciones, ¿sí? Después, las soluciones de automatización, la verdad que funcionan cada vez mejor. Es verdad que hace unos años, cuando arrancamos con la automatización, los productos eran bastante más nuevos y podían presentar algunas fallas porque se encontraban capaz en algún beta o eran parte de un piloto. Ahora hay muchísimos productos que ya están lanzados y que ya han sido probados la efectividad de esos productos y que realmente ya funcionan de una manera óptima, ¿sí? Y después, por otro lado, el tema de la privacidad. Sabemos que habrán escuchado que hay muchísimos cambios regulatorios en cuanto a privacidad, entonces es importante apalancarnos en todo el aprendizaje predictivo, y ahí entra todo en cuestión el tema de la predicción de los datos, y poder, imagínense, usar data propia, o sea, lo que nosotros llamamos first party data, para, si ustedes tienen una base de datos de clientes, poder cargarla en las campañas y poder utilizar esa información para optimizar sus campañas e incluso para crear listas similares a esas listas, ¿sí? Entonces, es muy importante en cuanto a todos los cambios que van a venir, que ya están sucediendo con el tema de privacidad. Entonces, ¿cuál es el papel de Google? O sea, ¿cómo los podemos ayudar nosotros desde nuestro lado para empezar a dar los primeros pasos o si es que ya están dentro de la automatización? En primer lugar, bueno, ofrecer siempre, digamos, mejoras en el rendimiento, y es importante que ustedes, cuando van a hacer una prueba o una campaña 100% automatizada, antes de empezar la campaña, establezcamos bien cuáles van a ser los
objetivos que vamos a medir, o sea, los KPIs que vamos a medir. Es importante esto porque después, post-mortem, empezamos a ver y empezamos a evaluar cosas digamos, que no están del todo alineadas con esto. Por ejemplo, si realmente nos importan las ventas y nos importa el retorno, bueno, poner el foco en el retorno de la inversión y no poner el foco en retorno a la inversión, CPC, CTR, clics, conversion rate, CPA, porque si no ahí es cuando ponemos todo entre la misma bolsa y hacemos que, digamos, básicamente estamos compartiendo el foco. Así que siempre establecer digamos, de manera temprana cuáles van a ser los KPIs que vamos a medir. En segundo lugar, transparencia en cuanto a resultados. Hay un montón de reportes que se pueden bajar en tiempo real para monitorear toda la performance de las campañas. Y en segundo lugar, siempre, digamos, apalancarnos en las recomendaciones que hace Google Ads a través de la pestaña de recomendaciones de OptiScore. Esas son recomendaciones personalizadas que se hacen en función de la performance de la cuenta. Entonces, si nosotros tenemos bien seteadas las conversiones y tenemos correcto el input de las cuentas, esas recomendaciones deberían ser personalizadas con sus campañas. ¿Y cuál es el rol del anunciante? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, siempre darles la tranquilidad de que el anunciante es el responsable de la estrategia del producto y es quien controla los datos y la información que se comparte, ¿sí? Como saben, hay normas muy altas de privacidad y digamos, estándar de privacidad, y todo lo que se comparte y todas las bases de datos que se comparten están encriptadas, es decir, Google no tiene acceso a esa información, así que eso, básicamente darles la tranquilidad de que ustedes son los que controlan esa información y esa estrategia de producto. Al fin y al cabo, los que conocen el negocio y los trends del negocio son ustedes. Entonces, ustedes más que nadie saben cómo se comporta su consumidor, básicamente, y eso. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones? Ahora sí, hablando más de bajando a la tierra, ¿cuáles son aquellas soluciones y cómo nos podemos apalancar en la automatización? En primer lugar, está todo el tema del targeting. Cuando hablamos de targeting, hablamos no solamente de palabras claves y, digamos, está toda la tecnología de los anuncios dinámicos de búsqueda, que es tener, cuando no usamos palabras claves para targetear nuestras campañas de search, sino que es usar la landing page como motor de búsqueda. Entonces, anclando con lo que decía Fina al principio, si nosotros tenemos muy bien nuestra página web, va a ser muy relevante usar esa página web, porque básicamente si nosotros usamos DSA, lo que le decimos al sistema es, si la persona está buscando algo que está dentro de mi página web, mostrar un anuncio, o sea, entrar a la subasta para mostrar un anuncio. Entonces, es importante, eso escala muchísimo el tema de la cobertura de palabras claves, que es algo muy importante. Entonces, es muy importante esto, justamente tener el sitio web muy completo y muy ordenado para usar esta tecnología de los anuncios dinámicos de búsqueda o DSA para poder escalar el tema de la recolección de palabras claves. En segundo lugar está el tema de las creatividades, y ya están disponibles hace mucho tiempo los anuncios dinámicos, ¿sí? O sea, cuando decimos dinámicos son los anuncios RSA, que son los responsivos. Esto quiere decir que con una cantidad de assets se forman múltiples combinaciones de un mismo anuncio, más que nada para responder de manera lo más responsiva posible a esa búsqueda del usuario y no tener que responder siempre con los mismos 3 anuncios y los mismos copies, ¿sí? Por otro lado, el tema de las pujas, que es súper importante. Como decía hace un ratito, siempre tener las estrategias de puja de las campañas de search alineadas a los objetivos, tener muy bien seteadas las conversiones de las campañas, si es que tenemos conversiones de venta o conversiones de leads o lo que sea, pero muy bien seteado eso para que pueda básicamente optimizar en función de esos objetivos. Y en tercer lugar, la parte de recomendaciones. Y eso está como cross todo, porque las pestañas de recomendaciones nos ofrecen justamente recomendaciones a lo largo del targeting, es decir, añadir palabras claves relacionadas a nuestro negocio, añadir y mejorar los anuncios responsivos y subir o bajar los targets de las estrategias de puja, ¿sí? Así que estas 4 cosas, así como en grandes grupos, son las cosas que se pueden automatizar en Google Ads, ¿sí? Sepan que esto es una novedad de esta semana, que ya está disponible en el 100% de las cuentas el tema de autoaplicar recomendaciones. Y van a ver dentro de la pestaña de recomendaciones
que hay un botoncito que dice Auto Apply, y justamente ese botón lo que nos permite es que cada vez que salga alguna recomendación de Google Ads se pueda autoaplicar de manera automática, justamente, ¿sí? Entonces, las recomendaciones que ustedes ya implementaban de manera regular todas las semanas o cada vez que salía, van a tener la posibilidad de automatizarlo y justamente darle como delegar esa parte en la pestaña de Google Ads, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí el tema de la automatización y por qué es tan importante en un mundo moderno, básicamente, alinearnos con todas estas buenas prácticas y estar como justamente a la vanguardia de todo esto. Ahora, la segunda parte que me gustaría hablar con todos ustedes es sobre Cyber Day y toda la estacionalidad fuerte que se viene con respecto a seasonalities y a hot sale, ¿sí? Bueno, como saben, el año pasado, en 2020, perdón, obviamente nos tomó por sorpresa todo el tema de la cuarentena y se tuvo que realmente replantear el tema de el e-commerce. O sea, muchas empresas y muchas marcas que no tenían como prioridad vender online tuvieron que volcarse automáticamente a empezar a vender online porque si no se iban a quedar por fuera del mercado. Eso lo que hizo fue, obviamente, dar un apalancamiento enorme en todo lo que fue crecimiento de las ventas en e-commerce en 2020, haciendo que las ventas en e-commerce crezcan más de un 55% en el 2020. De ese 55% de compradores nuevos que hubo en 2020, 34 de esos consumidores eran nuevos consumidores, eran personas que nunca habían comprado en línea, ¿sí? De los cuales 53 eran mujeres, 69% tenían entre 40 a 75 años, y el 60% pertenecían a un nivel socioeconómico medio o bajo, ¿sí? Entonces, es importante tener estos insights en cuenta para realmente dimensionar el tema de la cantidad de nuevos consumidores que hay hoy online, ¿sí? Y hacer uso de eso y aprovecharlo, ¿sí? Si hablamos exclusivamente del Cyber Day del año pasado, un 20% de todos los internautas, o sea, toda la gente que navega en Internet, participaron en el Cyber Day del año pasado, del 2020. O sea, es muchísimo. Piensen todas las personas que están en la web, un 20% han participado de la estacionalidad, ¿sí? Y ese incremento en las búsquedas, si ven el salto que hubo del 2019 al 2020, era la evolución en ventas que hablábamos del 55%, o sea, ven el salto que fue increíble, y se espera que ese crecimiento se mantenga en 2021, es decir, que las ventas de e-commerce crezcan del 2020 al 2021 en un 25% más, ¿sí? Ahora bien, ese crecimiento del 25% de las ventas de e-commerce se va a ver reflejado en el Cyber Day, ¿sí? Se espera que el 24%, vieron que hace un rato decía, el 20% de los internautas participaron en el Cyber Day del año pasado. Se espera que ese porcentaje crezca a un 24%. Entonces, para todos ustedes que están escuchando este webinar, hace súper sentido que estén al día con este insight porque se espera que justamente las ventas y la participación en nuestra estacionalidad sí crezca para este año. Ahora, ¿cuáles van a ser los principales drivers o las principales audiencias? Siempre cuando vienen a estacionalidad nos suelen preguntar cuáles son las audiencias más relevantes en este contexto. Bueno, 6 de cada 10 chilenos compraron y van a comprar siempre y cuando haya buenos descuentos. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Básicamente por cómo se comporta el usuario en la web, ¿sí? Entonces, vieron que dentro de Google Ads hay un montón de audiencias para utilizar, que son propias de Google, ¿sí? El 63% de los usuarios son buscadores, son bargain hunters, quiere decir buscadores de ofertas de esas cosas en Argentina. Yo estoy en Argentina, le decimos no me sale la palabra, gangas, que son como aquellas cosas que se venden y que se están por liquidar, básicamente. Entonces, es gente que son shopaholics, básicamente, que están todo el tiempo mirando por descuentos y mirando ofertas, y es muy importante usar esta audiencia dentro de la estacionalidad, o sea, tenerla implementada dentro de nuestras campañas, ¿sí? En segundo lugar, el 25% de todos esos usuarios son cyber loyals, son leales a lo que es cyber. ¿Qué quiere decir esto? Que investigan antes de comprar, que son muy fan de este tipo de estacionalidades y también forma parte de una audiencia de Google Ads, ¿sí?
Y en tercer lugar, el 12% de esas personas son nuevos dentro del mundo e-commerce, ¿sí? Entonces, es importante que, bueno, es gente que obviamente tuvo una experiencia positiva en su primera compra online, así que es importante que estas 3 audiencias en particular las usen cuando van a crear una campaña destinada al Cyber Day. Ahora, hay 3 momentos, ya esto es lo último, hay 3 momentos que son muy importantes dentro de una campaña, digamos, relacionada a Cyber Day. En primer lugar es generar el awareness necesario de la estacionalidad, básicamente. En segundo lado es fomentar la consideración, o sea, que una vez que el usuario ya conoce Cyber Day, ya sabe que se va a ir Cyber Day, no se elija, ¿sí? Y en tercer lugar, obviamente, está que el usuario compre finalmente. En primer lugar, vemos que si hablamos de awareness, todavía hay una área de oportunidad muy grande en hacer que las personas asocien, digamos, nuestra marca con Cyber Day. Y la gente, por lo general, todavía tiende más a pensar Cyber Day como un descuento en la tienda departamental, ¿sí? O sea, básicamente asociado a tiendas departamentales en un 81%. Es decir, si le dicen Cyber Day, piensan en marcas como Falabella, como Ripley, como París, como Líder, etc. ¿Sí? En segundo lugar, piensan en marcas directas, en tercer lugar, marketplace y en último lugar, en supermercados. Entonces, es importante esto como insight para todos ustedes, que lo que se tiene más top of mind son tiendas departamentales del estilo Falabella. Ahora, si hablamos de consideración y de investigación, vemos que la manera más utilizada de las personas para descubrir cuáles van a ser los descuentos es de manera digital. O sea, buscando en Google y haciendo búsquedas de cuáles van a ser los descuentos en Cyber Day. Entonces, es importante que cuando hagamos nuestras campañas y pensemos en qué palabras claves elegir, tengamos en cuenta de sumar palabras claves relacionadas a descuentos, ofertas, buenos precios, etcétera, porque es la manera en las cuales las personas en Chile buscan más. O sea, todo lo que es Cyber Day obviamente es un evento relacionado a descuentos. Entonces, tengamos muy en cuenta este tema y comprar palabras claves de nuestra marca relacionados a este tipo de cosas, ¿sí? En tercer lugar, comparado contra el año pasado, los internautas se han vuelto mucho más conscientes de lo que gastan, por lo que comparan más. Entonces, hay muchas búsquedas también relacionadas a la comparación entre productos, ¿sí? Es decir, todas las palabras claves relacionadas a comparación, un producto versus el otro. La palabra versus es una palabra que se busca mucho y más que nada tengan en cuenta eso, ¿no? Como que están cuidadosos a la hora de gastar su dinero. Y esto también se ve relacionado en el comportamiento de YouTube. Hay muchas personas que buscan relacionadas a electrónicos y a cosas más relacionadas al electrónico, buscan muchas cosas relacionadas a cómo usarlo, el unboxing, o sea, todos los videos relacionados a unboxing de este tipo de tópicos, videojuegos, consola, laptops, teclados y ese tipo de canales, por ejemplo, Luisito Comunica, que es muy conocido, digamos, lo hacen a través de videos que tienen la temática de unboxing. ¿Vieron? Cuando abren un producto y lo muestran. Entonces, si van a hacer campañas de YouTube, tener en cuenta esto para targetear los canales correctos, ¿sí? Saben que hay campañas de YouTube, no me voy a meter mucho en detalle, pero hay campañas de YouTube relacionadas a la acción, entonces pueden utilizar ese tipo de campañas para targetear y ser mucho más específicos. Y lo otro, la constante, bueno, esto que les decía, la constante comparación e investigación hará más relevante la experiencia de compra que ofrezcamos. Entonces, estos son los tipos de tópicos que busca una persona a la hora de comprar. ¿Cuál es el mejor precio o la oferta? ¿En cuánto tiempo está estimada la entrega? Tema de cuotas sin interés o financiamiento, fácil proceso de devolución, tiendas que cumplen con medidas de sanidad y si sus clientes y sus marcas van a estar abiertos durante el tiempo de Cyber Day, capaz hacer mención sobre esto en alguna parte de la página y cosas que me permita pagar cuando lo recibo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que los usuarios están interesados a la hora de hacer compras.
Por otro lado, al momento de considerar de la consideración de la compra, Falabella y Ripley son los retailers mejores posicionados para Cyber Day. Y esto viene un poco a colación de lo que hablábamos al principio. Cuando hablamos de Cyber Day, a los usuarios se le viene más a la mente el tema de las tiendas departamentales, ¿sí? Entonces, Falabella y Ripley son los que lideran como el ranking, después viene Mercado Libre, París, Sodimac y Líder, ¿sí? Bien. Y si hablamos ahora sí de la última instancia del funnel o del embudo, siempre va a ser la compra. O sea, queremos lograr que el usuario realmente compre. Entonces, durante 2021, 7 de cada 10 chilenos planea gastar más o igual que el año anterior. Puede ser por un tema de que la cuarentena se extiende, entonces no nos queda otra que realmente abocarnos a comprar online, pero según las encuestas, las personas y los chilenos están dispuestos a gastar más o igual que el año anterior en esta estacionalidad, ¿sí? Y una de las formas, como vimos también en las slides anteriores, buscan formas de financiamiento. Entonces, todos estos insights es importante que los tengan en cuenta a la hora de crear sus campañas y de ver cómo van a armarlos con sus palabras claves. O sea, el 64% aumentó en pagos digitales durante la pandemia en Chile. O sea, son seguramente empresas que no ofrecían formas de pago digitales y tuvieron que sí o sí encontrar la vuelta para poder empezar a vender online. Y el 66% del total de las transacciones fueron hechas con tarjetas de débito en el 2020, ¿sí? Entonces, es un buen insight a la hora de tener en cuenta las campañas. Por otro lado, durante este cyber van a preferir comprar en digital sobre ir a la tienda física, ¿sí? Y ahí vemos también más estadísticas sobre el 74% de las personas espera comprar online y recibirlo en el domicilio, y después hay un salto muy grande entre las personas que van a decidir comprar online y recogerlo por la tienda, y un porcentaje mucho menor directamente comprándolo en tienda. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Tener buenas campañas y asegurarnos de tener un buen presupuesto, porque va a haber mucha movilidad. Y en segundo, por último, ya esta es la última slide, vemos que el uso del dispositivo móvil a la hora de generar una consulta es muchísimo más alta. Esto es una tendencia que no es solamente del 2020 o de la pandemia, es algo que viene subiendo con el correr de los años, básicamente, pero vemos que los usuarios usan el teléfono tanto para hacer research de lo que van a buscar, como para elegir y como para después comprar finalmente. Entonces, es clave que cuando pensemos las campañas, las piensen multidispositivo, es decir, no solamente a desktop, o sea, a computadoras o solamente a celulares, sino que tengan en cuenta que el journey, el recorrido del consumidor puede ir tanto del celular, completamente del celular, como puede ir salteando, ¿sí? Del celular, después seguir buscando desde la computadora y después volver. Así que es muy importante pensar en esto. Bien, con eso termina la presentación. Sé que después hay un espacio para preguntas, así que todas las dudas que tengan, bienvenidas de responderlas al final del webinar. Muchas gracias, María Florencia. Nos decías recién que estás desde Argentina. Van a tener un nuevo horario de toque de queda. Se contaba... Sí, es correcto. Ya estamos desde ayer que hubo medidas del gobierno, así sí, que claro. Sí, desde las 20 horas ya no se puede salir en Argentina. Eso, a cumplir las medidas. Exactamente, a cumplir las medidas allá y acá para que podamos salir lo más pronto posible de esta pandemia. Gracias, María Florencia. Nos vemos en un ratito más. Dale, gracias a vos. Bueno, les dejamos la invitación extendida que pueden seguir enviando sus preguntas al chat de este webinar. Nosotros ya las estamos reuniendo. Tenemos varias ahí muy interesantes para contestar en los próximos minutos con María Florencia, con Finn y con Cristian, quien va a exponer ahora en los próximos segundos. De hecho, lo vamos a presentar inmediatamente para poder empezar entonces con la ponencia de Cristian Jaramillo, un profesional con más de 15 años de carrera y con una vasta experiencia en comunicaciones internas y externas y en el uso de nuevas tecnologías. Además, tiene un amplio conocimiento en el desarrollo de negocios, campañas y otras acciones comunicacionales, fundamentalmente basadas en Internet con la aplicación de recursos de la web social. Actualmente, Cristian es el director digital en la agencia Initiative para el grupo Falabella. Cristian, ya estás en pantalla, te vemos ahí
en un lugar con muy buena decoración, ¿ah? Te preocupaste de cada color. Hola José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Buenísimo. Te damos el pase entonces, Cristian Jaramillo, para que nos des a conocer ahí todo lo que se está haciendo en Initiative en relación a lo que hemos conversado el día de hoy. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla también. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, el tema de la charla hoy día habla de SEO, de SEM, habla de posicionamiento digital, y nosotros quisimos compartirles un caso que desarrollamos y estamos desarrollando con un cliente del Grupo Falabella, desde la marca, más que desde lo técnico, desde todo lo que hemos estado haciendo este último tiempo para poder cumplir los objetivos que teníamos como marca. El caso que traigo a continuación es el caso de FPay, una marca, como digo, la marca más nueva quizás del holding Falabella, y que es el trabajo que hemos estado haciendo este último año. Ya la marca se lanzó más o menos en abril, primeramente el año pasado, luego en octubre ya la campaña de lanzamiento. Y aquí hemos trabajado con las agencias, clientes y diferentes equipos de especialistas de IPG Media Brands como Initiative y Reprise, que tenemos la posibilidad también de trabajar el full funnel. A nivel del desafío, primero entender qué es la marca, cómo es la marca, y FPay es una marca digital que se resuelve en una solución de pago digital, y que tiene un sitio web, pero que este sitio web acompaña la experiencia con información, con contenido, con información de las promociones, etc. El contexto que tiene esta marca finalmente nos deja en una situación donde el posicionamiento digital es inevitable y es obligatorio. Es un elemento esencial para cumplir el objetivo, porque había que establecer súper claro que esta no es la aplicación del banco ni la aplicación de la tienda, sino que es una marca, es una solución de pago del Grupo Falabella, que es una billetera digital y que además es 100% app, es unicanal. El objetivo que teníamos era dar a conocer a los consumidores esta nueva solución de pago. Teníamos también que cumplir objetivos y ir a buscar un volumen de descarga dentro del primer periodo de la campaña, y por supuesto también teníamos que tratar de ayudar a fomentar el uso de la aplicación sobre los usuarios. Al inicio, ¿qué es lo que pasaba con las búsquedas en Google hace un año atrás más o menos? Cuando nosotros realizábamos búsquedas de branded, o sea, búsquedas de la marca, la verdad es que no encontrábamos nada nuestro, no encontrábamos nada de la marca, no encontrábamos un sitio web que pudiera asociarse, y encontrábamos algunas cosas con carácter internacional, otras con notas de prensa que anticipaban lo que venía con la marca FPay, y teníamos que entrar en ese mundo. Desde el posicionamiento, finalmente, teníamos que hacer la tarea, teníamos que cubrir lo básico, resolver lo higiénico, había que, de alguna forma, dejar todo listo para poder después esto complementarlo en estrategias pagas. Pero aquí hablábamos también de direccionar a las audiencias, hablábamos también de cómo ayudábamos a las audiencias a entender para qué sirve FPay, dónde puedo usar FPay, dónde puedo descargar FPay, y por consecuencia, todas las estrategias que establecimos a nivel de tiendas de aplicaciones, SEM, Social y SEO, nos permiten construir y fortalecer esta cotidianidad de la experiencia de la marca. Además, teníamos una tendencia que se estaba dando en la región, donde los usuarios, quizás a propósito de la pandemia, a propósito de diferentes factores, estaban buscando migrar la gestión de sus finanzas personales hacia el mundo de las aplicaciones. Así que también entrábamos en un muy buen momento, había un comportamiento que cambiaba en un 44% año versus el año anterior. En la meta inicial teníamos un primer desafío que tenía que ver con el mundo branded, qué pasaba cuando se buscaba la marca en los buscadores, y ahí al principio volvemos a estos sitios de prensa, estos blogs financieros que nos ganaban en posicionamiento, y además también pasamos por minutos donde Home Center, Falabella, también tenían mejor posicionamiento que nosotros respecto a la búsqueda de la marca. Y nos tomó más o menos 30 días poder atribuir este sitio web a la palabra
a la marca y ya construir desde ahí la atribución. Para poder así avanzar a una segunda meta, que ya tenía que ver con las búsquedas unbranded, cómo poder relacionar nuestros productos y servicios hacia diferentes conceptos que están asociados a la propuesta de valor, al mundo de los pagos, etc. Y ahí empezamos a conseguir tener cuartas posiciones, cuartas y quintas posiciones de diferentes conceptos en las primeras páginas de los buscadores. Y de la misma manera, las keywords orgánicas por las cuales se podía encontrar el sitio de FPay, llegó a un punto en que la explosión fue exponencial y desde ahí ya empezar a construir que sobre esa base de keywords tener un volumen importante, las más relevantes, en las cuales podíamos indexar o rankear en la primera página de Google. Entonces empezamos a construir sobre estas búsquedas mensuales, encontrar cuáles son las más relevantes, mapear el contenido y cómo perseguir y estar constantemente posicionados en la primera página, sobre todo en estas búsquedas que ya se posicionaban como las búsquedas más relevantes mensuales. A nivel de búsquedas web, también podíamos ver en la industria que había un comportamiento de búsquedas del año pasado, abril 2020, hacia marzo 2021, y cómo nuestra marca, nuestro concepto también estaba incorporando, aumentando el volumen de búsqueda y comportándose a la par de la tendencia que traía la categoría. Y asimismo también teníamos un comportamiento de las búsquedas donde entendíamos que dos se realizaban en mobile versus una búsqueda en el desktop. Desde el SEM, aquí la estrategia siempre fue súper clara, había que ir a cubrir alcance y además teníamos que ir a buscar la descarga. Nuestra respuesta prioritaria sobre las búsquedas de las personas tenía que ver con direccionar hacia las descargas. Luego teníamos un segundo objetivo que era conectar y reforzar la respuesta hacia las búsquedas, construir anuncios relevantes, asociarlos al contenido que estábamos generando y aprovechar la diversidad de los formatos y la especialidad técnica que también hoy día tienen diversos canales y formatos para poder optimizar sobre los objetivos que teníamos. En medios digitales, como lo hablábamos, la tarea era súper clara, alcance, descarga, era orientar todos los esfuerzos hacia el mismo objetivo, empujar un ecosistema alineado y también el desafío era estar tecnológicamente preparado para poder usar todas las posibilidades que el digital nos propone, desde cómo podíamos conectar nuestras aplicaciones con formatos que optimizan por descarga, o cómo podíamos conectar nuestro sitio, etcétera, el contenido. ¿Cuál fue el estatus? Si vemos julio del año pasado a un marzo de este año, una foto un poquito más actual, pasamos de un sitio FPay que teníamos muy poco tráfico, que no rankeaba prácticamente para equipos relevantes, a un momento actual donde sí tenemos un sitio posicionado, y está posicionado tanto en un mundo branded como también en un mundo unbranded. Teníamos un sitio que no contaba con mucho contenido informativo. Hoy día estamos constantemente creando contenido y sí tenemos un sitio con contenido que también ayuda a darnos visibilidad, pero también ayuda a los usuarios a entender la marca. Teníamos una realidad de imágenes y video que tampoco tenía una optimización importante. Hoy día sí tenemos una estructura de optimización que nos permite tomarlo de una manera integral e inclusive ir a avanzar hacia otros canales con esta optimización de los formatos. Teníamos una app que también lanzamos y que no tenía un posicionamiento para búsquedas unbranded. Esto quiere decir que la única manera de encontrarla prácticamente era buscarla por su nombre, por la misma marca, y hoy día sí tenemos una app competitiva y que responde fuertemente sobre búsquedas unbranded. Y sobre este punto particular, en las búsquedas unbranded, nosotros en las aplicaciones, y aquí tenemos otra lógica de posicionamiento, pero efectivamente no logramos superar el lugar 60, 50 de las diferentes keywords relacionadas hace 7 meses atrás, y hoy día sí tenemos una app que logra posicionarse dentro del top 10 de los resultados de búsquedas unbranded con keywords relevantes. Sobre el contenido, también teníamos tareas claras, ganar visibilidad, generar awareness. Teníamos que generar contenido que respondiera a la intención de búsqueda de los usuarios, ser consistente con lo que estábamos generando
y además desde el rol y desde la industria que participamos poder informar, poder agregar valor desde la autoridad, desde la experiencia y desde la confiabilidad que tenemos. Acá se trata de hablar de lo que uno sabe y no de lo que no nos corresponde, por decirlo así. Las recomendaciones, siempre entendemos que el contenido se puede desarrollar mejor, tenemos que ser el que desarrolla el mejor contenido. Finn lo decía hace un rato, agregar valor en la generación de contenido y no que sea un copy-paste que va de página en página, que sea un contenido que esté pensado en el usuario, que sea útil e informativo, muy conectado con la forma en que el usuario busca, con la forma en que el usuario está tratando de entender nuestra categoría, nuestra industria, y obviamente un contenido que tenga la suficiente credibilidad y sea un contenido de alta calidad que también los usuarios puedan apreciar. En términos de relevancia, esa relevancia es finalmente el foco de la conversación, es cruzar justamente nuestra propuesta de valor con lo que las marcas, o sea, con lo que las personas están buscando. Por ende, todo lo que hagamos a nivel de contenido debe estar comprometido y conectado al 100% con la propuesta de valor de la marca. Se debe entender en la audiencia a quién le estamos hablando. Podemos siempre profundizar en contenido. Tenemos que considerar aspectos ya más técnicos. Hablamos de factores web vitales, de experiencia de usuario, formato, estructura, tiempos de carga. ¿Y qué KPIs vamos a medir? Bueno, desde todo el scope siempre nos va a interesar, desde medios, el alcance, desde el objetivo de performance, las descargas, desde el SEO vamos a ir a mirar las sesiones orgánicas, los rankings orgánicos, el engagement, las impresiones. Hoy día en el mundo de las aplicaciones vamos a ver también cómo están comportando los comentarios, los reviews, y es más o menos poder cruzar este funnel y este flujo, este journey del usuario en los diferentes frentes. Para llegar así a los logros que hemos conseguido en estos 7 meses de actividad, hemos conseguido tener ya más de 1.400.000 descargas en el periodo. Tenemos el hito de ser la primera billetera digital que tiene una propuesta integrada de débito, crédito, QR, transferencia. Hoy día también hay más de 7.000 comercios asociados al medio de pago. Hay una integración también con la plataforma de pago de Grupos Falabella, tanto físico como en el mundo e-commerce. Tenemos un caso destacado dentro del leaderboard de Google para octubre del 2020 con la actividad de la campaña, y hemos logrado también estar en el número 1 de las descargas en las tiendas de aplicaciones, tanto para el mundo de las aplicaciones de finanzas como también en el total aplicaciones Chile. Y para cerrar algunas conclusiones, entendemos fuertemente que este trabajo de funcionamiento finalmente se sigue con KPI, y estos KPI se construyen alineando todos los estrategias y todas las herramientas con las cuales disponemos, el branding, el performance y todo lo que hacemos en el posicionamiento, integrando siempre los objetivos y que estos objetivos sean comunes, es el mejor escenario sin duda. El posicionamiento digital no es más que conectar nuestra marca con productos, servicios de manera oportuna, consistente y relevante frente a lo que los usuarios están buscando y en el lugar que lo están buscando. Así que eso es un poquito el caso que les queríamos contar. Si fui muy rápido, mil disculpas. Así que atento a las preguntas ahora en el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian Jaramillo, también por tu clara, precisa presentación ahí con todos los ejemplos que en definitiva nos evidencian, nos grafican lo que ya habíamos conversado anteriormente. Muchas gracias. Vamos a invitar a que se sume al panel de conversación. Ya vemos a María Florencia desde Argentina y también le vamos a pedir a Finn que se sume a esta transmisión de webinar en esta tarde de día jueves, ya como avanza la semana. Vamos a empezar el panel de conversación. ¿Estamos todos conectados? ¿Me escuchan bien los tres? Perfecto. Sí, todo bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien entonces? Bueno, la idea es que podamos ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han ido llegando durante esta tarde, y vamos a partir con una pregunta que le llegó a Finn, la hace Alan, y dice lo siguiente: ¿cómo se puede generar un mapa de contenido, Finn? Si puedes compartirnos algunas herramientas, algunos ejemplos de generar este mapa de contenidos del que tú hacías referencia en tu presentación. Si alguien más, como María Florencia o Cristian, quiere complementar lo que Finn responda, nos lo hace saber y podemos ir generando una conversación. Dale, Finn. Sí, no hay ningún problema. Mira, a ver, la pregunta la hizo Alan. Alan, mira,
yo separo muy bien el tema de lo que es forma y fondo. La forma, si tú quieres hacer un mapa de contenido, herramientas hay cuando trabajas en Google Spreadsheets, tiene un nombre en particular, no lo recuerdo ahora, y por ejemplo en Excel se conoce como mapa de rectángulos, ahí lo puedes buscar e identificar. Eso te permite a ti colocar los mapas de contenido, por ejemplo, si estás hablando sobre Miami, tienes que hacer un filtro sobre restaurantes en Miami, vuelos a Miami, hoteles en Miami, etcétera, etcétera. Lo que a mí me preocupa es que no te quedes con la forma. Lo complicado de los mapas de contenido es que si estás hablando literalmente de todo el Customer Journey que hay involucrado y todas las preguntas, literalmente el volumen de keywords es monumental. Entonces tienes que saber muy bien dónde apostar la ficha. Ahora, ¿de dónde alimentarte para hacerlo? Así que ojo con eso. Más que recomendarte la forma, que ya te lo indiqué, ojo con el fondo, porque te puedes perder un montón de tiempo si es que no es muy desgastante y puedes perder mucho tiempo en el proceso de hacer un mapa de contenido. Así que mi lectura es, estudia muy bien a qué quieres contestar, haz los mapas de contenido asociados a eso y las herramientas que quieres utilizar en términos de fuente. Mi recomendación, utiliza SEMrush o Google Ads, que normalmente hacen lo mismo, y a partir de eso tú vas a tener que filtrar. Yo te recomiendo no ocupar las categorizaciones que hace Google ni SEMrush, yo te recomiendo que las hagas manual. Todas las palabras que tengan XB, o sea, por ejemplo, si estoy hablando de usuario, todas las que tienen XB, todas las que tienen Legacy, etcétera, etcétera. Y a partir de eso armar el mapa de contenido con estas dos herramientas que te indiqué. En Google Spreadsheet la puedes encontrar, sí sé que se llama mapa de rectángulos en Excel. Ahora, si quieres agregarle una tercera variable a esto, que es el volumen que tiene de interacción en redes sociales, ahí te recomiendo que para colocar este volumen tienes que tener una herramienta de escucha social, la que sea de tu agrado. Y para dibujar ese vector tienes que ocupar Sketch, que es un programa de arquitectos, curiosamente, pero hay que hacer ese trabajo. Así que eso es lo que te puedo contestar. Bueno, Alan, ahí anotando cada una de las respuestas de Finn, todos esos consejos, recordarles también que este webinar queda disponible después on demand en YouTube, en la página de la ANDA, para que puedan repasarlo si es que se les fue algún concepto y puedan ahí ir anotando todos los consejos. María Florencia, Cristian, ¿algo que complementar en este aspecto en particular? Sí, yo creo que sumaría toda la herramienta de Google Trends, como decía Finn, que es una herramienta clave para encontrar cuáles son las búsquedas más relevantes con respecto a una temática. Como decía Finn, o sea, cuando te descargues las palabras claves, te viene con como con una organización propuesta. Siempre recomendamos que lo vean porque nadie más que ustedes conocen a su industria y a su cliente, pero viene con una recomendación para qué campañas y para qué grupos de anuncios hacerlo. Creo que Google Trends es como la herramienta. Y quiero poner otra pregunta, otro tema sobre la mesa también para convertirnos en una guía para todas las personas que nos están viendo. ¿Cuáles son las acciones que ustedes consideran, o bueno, más que consideran, que tienen el conocimiento, que son más penalizadas por Google en relación al SEO y el SEM? ¿Cuáles son las acciones que más se penalizan? ¿Con quién partimos? Flo, si quieres parte tú, yo tengo una en particular, pero te cedo. Danos el tip, el consejo clave para que no se cometa ese error y no nos penalicen. Dale, Florencia. Dale. Mira, yo creo que en un principio tener en cuenta el tema de la página web es clave. O sea, estar siempre, asegurándonos que con la consulta que esté realizando el usuario nosotros podamos responder esa consulta con la página web. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener un mensaje bien específico. Es decir, si tenemos el mismo anuncio para todas nuestras campañas, es un componente que se penaliza muy fuerte dentro del concepto de Quality Score, que es un concepto que existe en Google Ads para entender cuál es justamente la calidad de ese anuncio. Claro. Así que tener un buen mensaje que sea responsivo con cada consulta. Y en tercer lugar, el tema más importante de todos, creo yo, que es el tema de la estrategia de puja. O sea, estar ofertando lo que necesita esa palabra clave para entrar en una subasta y ganarla. Entonces, tener una buena estrategia de puja y tener, obviamente, presupuesto bien asignado, porque si en algún momento de la semana o del día nos quedamos sin presupuesto, estamos haciendo que nuestra campaña no aparezca a partir de determinada hora del día. Entonces, es muy importante eso porque también se penaliza la cantidad de horas o de tiempo que uno dejó aparecer por falta de presupuesto. Entonces, es importante
si tengo que resumirlo en 3 cosas. El tema de ser muy específico con la página web, el tema del mensaje, de tener un buen mensaje responsivo para cada consulta, y en tercer lugar, el tema de la estrategia de puja y de asegurarnos contar con presupuesto y una estrategia de puja alineada siempre al objetivo que estamos persiguiendo. Perfecto. Finn, ¿tú ibas a complementar esa respuesta también? Sí, ¿Cuál es el el tema de SEO caemos en un tema de forma. ¿Qué es lo peor que puedes hacer para que te baneen desde Google? Es posiblemente hacerte el inteligente y el bravo o la brava y decir, mira, yo voy a colocar, cuando entre Google voy a colocar mucho más texto, mucho más rico, etcétera, etcétera. Y cuando identifique que entre otro usuario, que sea un usuario o una persona, voy a colocarle otro texto. Esa práctica se llama cloaking. El hacer cloaking es lo peor que tú puedes hacer de cara a Google porque él lo identifica y sabe. Entonces, tratar de hacer prácticas de cloaking, que pueden haber más, pero esa es la principal, es camino seguro de que vayas a ser penalizado en Google. Tú después dices, mira, que tenga contenido duplicado, repetido una y otra vez, eso da lo mismo. Finalmente va a caer por su propio peso quién va a estar en primer lugar y quién va a estar en segundo lugar. Y ahí un poco va a estar contestada en las otras preguntas. Pero esa es mi recomendación. No hagas prácticas de cloaking, no le muestres a Google una cosa en tus páginas y después haces malabares técnicos para que le muestre otro contenido al usuario para la misma página, porque eso te lo va a identificar Google y te va a castigar, pero de una. No hay que tratar de engañar a Google, nos va a pillar sí o sí. No. Perfecto. Cristian, tú nos contabas de bueno, tu experiencia, la labor que están realizando, sobre todo en este último trabajo que tú nos mostrabas, y te hacen una pregunta y la hace Luz Pardo. Mira, esto es bien interesante. ¿Tuvieron alguna experiencia en el camino de lo que no se puede hacer? ¿En qué se basó el periodo de aprendizaje? Y eso es bien interesante porque me imagino que todo lo que han hecho ha tenido por ahí de repente ciertos tropiezos a lo mejor o cierta experiencia que le hayan enseñado a decir, bueno, este no es el camino, mejor vámonos por acá. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de aprendizaje para llegar a lo que hacen hoy día. Gracias. Mira, yo creo que hay varios factores. Principalmente hay que entender que el trabajo que se ha hecho primero viene desde una investigación de mercado, desde todo un input que desarrolla la misma marca y entiende dónde hay que hacer el push, y nosotros las agencias estamos también al servicio de esos briefs. Ayudamos a encontrar los caminos para poder cumplir los objetivos como hablábamos. Conectando con el punto anterior, yo creo que lo que siempre se ha tenido claro dentro del equipo es que no se puede hacer trampa. Hay que hacer la tarea, pero no se puede hacer trampa. Y efectivamente las cosas toman tiempo, hay procesos que hay que respetar, que hay que construir en el mediano y en el largo plazo. Hay que entender que también estas cosas no son de one shot y me olvido del posicionamiento, sino que empiezo a construirlo hoy día, pero ya mañana esto cambió, lo decía Finn, lo decía Florencia, y hay que estar constantemente actualizando nuestra estrategia. El mundo social también hay que considerarlo. Todo lo que las personas están hablando de la marca también es un input importante para la generación de contenido, para entender las búsquedas, y creo que es mirar todo. Florencia también lo decía hace un rato. Hay diversas herramientas con las cuales uno puede dejar de hacer las cosas desde la guata, como se dice, y empezar a hacerlas desde la data. Y creo que ese es como el tip o el aprendizaje que como equipo podemos compartir, que no sé si apunta al haber cometido algunos errores, pero sí hay que entender que las cosas no resultan porque a veces falta tiempo para que se concreten y hay que respetar los procesos. ¿Y tú consideras que todavía queda mucha gente que se inclina por este concepto de hacer las cosas más por la guata que por la data, por ejemplo? ¿Hay mucha resistencia todavía a eso, pese a que la transformación digital llegó hace rato? Puede ser, pero data disponible y acceso a esa data hay diversos. Hablábamos de Google Trends recién, que es una herramienta increíble para poder entender un montón de factores, uno puede interpretar cosas, y después hay herramientas que se pueden complementar, herramientas de escucha social que hablaba Finn, que efectivamente nos van a poder nutrir, y cuando trabajamos también con marcas tan grande, también hay que entender que el mejor conocimiento de sus clientes lo tenemos adentro. Y hay que empezar también a mirar la primera fuente, que también hablaba Florencia. Claro, la Florencia ahí la sentía con
su cabeza, como afirmando un poco lo que estábamos conversando. ¿Crees que hay mucha resistencia todavía, Florencia? No sé si entiendes el concepto Wata, me imagino que sí. Sí, lo puedo entender. Fui un par de veces a Chile, así que algunas de las cosas sí las como entiendo. de la víscera, no sé. Claro, sí, como de la emoción. Yo creo que sí, todavía sí, pero creo que, digamos, a medida que las marcas van avanzando, van entendiendo que se tienen que subir a la ola de la automatización y hacer pruebas, siempre cuando hay clientes que todavía están más, como más, digamos, que no se animan a hacer pruebas. Yo siempre lo que les recomiendo es, hagamos un experimento, tomemos una porción de tu tráfico y probemos alguna herramienta que todavía no se están animando a utilizar. Entonces, siempre dar tranquilidad de que, como decía, a nivel reporting y a nivel transparencia hay un montón de herramientas que están a disposición para ver cómo va siendo la performance de esos experimentos, pero sí creo que es nuestra tarea como ayudar a esos clientes a que tienen más miedo de subirse a la ola de la automatización y a probar cada vez más herramientas. Claro que sí. Estamos cerrando ya la conversación, el panel, pero no quiero dejar pasar una pregunta que está bien interesante que hace Mariana Cid. Ella dice que luego de escuchar la ponencia de Florencia se quedó con una duda que le gustaría aclarar. Dice, me quedo con la pregunta sobre la automatización. ¿La plataforma va aprendiendo y luego sugiere las palabras clave? ¿Esto se puede acompañar de una fase manual o es 100% automatizado? Bien, es una gran pregunta porque nos la viven haciendo y yo creo que hay un componente, digamos, manual en el sentido de que el input de la agencia y del cliente es fundamental porque es los que mejor conocen su industria y cómo buscan básicamente sus clientes y sus potenciales clientes. Entonces, sí hay una parte manual en donde las agencias y los clientes ingresan las palabras claves que consideran más relevantes y después hay una parte también automática que es dejar que la herramienta encuentre aquellas nuevas maneras que los usuarios están buscando sus productos. Hay un 15% de búsquedas nuevas todos los días. Entonces es importante apalancarnos de estos anuncios dinámicos que yo hablaba hace un rato para justamente encontrar esas nuevas maneras que los usuarios están haciendo las búsquedas. Y la verdad es que el periodo de aprendizaje, si bien es un concepto que está muy instalado, cuánto es el periodo de aprendizaje de las campañas, la verdad es que hoy en día es constante y te diría que es todos los días. Con todos los cambios que se hacen en las campañas, las cuentas entran en constante aprendizaje. Entonces, ya no hay un tiempo estipulado de 15 días o 20 días o un mes, sino que sí hay que esperar a que la plataforma entienda ese nuevo input, lo procese, entienda cómo se está comportando nuevamente el consumidor y hacer nuevas recomendaciones. Entonces, te diría que el aprendizaje es constante y continuo. Absolutamente, y esa debe ser la premisa a seguir. Bueno, queremos ir terminando, les quiero dar la palabra a cada uno de ustedes, unos 30, 40 segundos para que cierren con alguna idea central, con algún consejo, algún tip, un imperdible, por así decirlo, para las personas que trabajan con estas herramientas. ¿Cuál es el consejo final que entregan a cada una de las personas que está viendo este webinar? Fin, partimos contigo y te pediría también si puedes hacer referencia a una pregunta también que había hecho llegar Luz sobre la penalización de los comunicados. Por ejemplo, ella nos decía, cuando se publican comunicados en una web, refiriéndose a que las agencias los envían y los vemos después en muchas otras páginas. Eso también es motivo de penalización. Y aparte tu reflexión final, Fin, para terminar. A ver, primero voy a contestar la pregunta y ahí tal vez te doy mi parecer final, la recomendación final. Habían dos preguntas muy similares, la que tú mencionaste y también otra persona que habló sobre Samsung, que había recomendado publicar el mismo contenido. A ver, repetir el contenido de un sitio a otro, de una página a otra, que Ripley lo coloque, que Falabella lo coloque, que París lo coloque, y se cuelguen del contenido que les proporcionó el OEM o Samsung, y Samsung ya tiene la página publicada hace posiblemente un mes antes, eso no va a caer eventualmente en castigo, si se trata sobre todo sitios con mucha autoridad como los que yo te mencioné. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando ya estás promocionando el mismo contenido que se llama contenido sindicalizado, puede ser un producto, puede ser una noticia, puede ser un comunicado de PR, como alguien mencionó ahí, hay que tener mucho cuidado porque si no tienes mucha autoridad,
puedes caer sí en castigo de ser duplicado y eventualmente no rankear en los lugares que tú preferirías. Y la forma de atacar eso son dos. Uno, para asegurarte bien, yo te recomendaría hacer un link a la página, por ejemplo, si es de Samsung, desde la página desde Falabella a la página de Samsung. Un link directo hacia el contenido. O si no, coloca una señal dentro de tu código fuente, que va a ser el rel canonical, donde tú apuntas cuál es tu fuente. Y tú vas a decir, mira, yo saqué esta información desde falabella.com, o sea, perdón, desde Samsung, ¿ok? Y lo colocas en Falabella. Esa es la forma más limpia y más transparente para atacar esto. Esa es mi recomendación en caso de que quieras asegurarte que no sea castigado y lo que eso lleve, sobre todo la baja en ranking, si no quieres bajar en los rankings. Así que esa es mi recomendación. Ahora, mi recomendación final es decir, para el tema de SEO hay que tener una paciencia de samurái, como siempre he dicho yo. Lo que hagan ustedes ahora, a la vuelta de 2 o 3 semanas, van a tener que estar revisitando. Google, por ejemplo, hace más de 200 o 250 actualizaciones al año. Hacen como 4 fuertes al año. Viene una hora en mayo, la que yo les indiqué. Mi recomendación es estén atentos. Cuando hagan algo, tómenlo como algo, es una fotografía. Y esto es un video, esto va evolucionando. En algún minuto mañana se te va a meter un competidor que va a responder mejor a la demanda. Así que, mi recomendación, agreguen valor a su contenido, agreguen valor y permanentemente estén trabajando en el SEO, desde todo punto de vista, editorial y técnico, en estos 220 factores, porque no se soluciona en una sentada. Esa es lo que yo les puedo recomendar. Finn Samsing, muchas gracias por tu tiempo. Cristian, tu reflexión final. Mira, yo creo que desde el punto de vista nuestro, la experiencia que compartimos, dejo un par de cosas. La primera, creo que alinear equipos sobre objetivos comunes. Creo que es súper importante trabajar sobre los mismos objetivos y conversar en el proceso. Acá hablamos de servicios de medio y servicios también especialistas que tienen que complementarse y trabajar unidos. Por otra parte, establecer KPIs súper claros y mirar los KPIs correctos. El digital tiene esta gracia que podemos tener 1500 KPIs, pero hay que saber elegir los 4 o 5 que nos van a poder permitir ir tomando decisiones. Yo diría que esas son las dos cosas con las cuales debiésemos trabajar y también esto de no hacer trampa, de hacer la pega. Exactamente, Cristian Jaramillo, muchas gracias. María Florencia Napolitano, cuéntanos. Bien, bueno, creo que sumando a lo que decía Cristian y Finn, creo que resumieron muy bien. Yo lo que sumaría a eso sería hacer uso de las herramientas que hay en cuanto a la automatización en Google Ads para aquellos clientes, como decía, que fuesen más reacios a la hora de sumarse, hacer experimentos, que son cosas que están disponibles para todos los clientes, y justamente eso, apalancarse de los experimentos para cada vez ir probando, ir sumando cada vez más funcionalidades automáticas a las campañas. Y con respecto a Cyber, que también es una estacionalidad súper fuerte que se viene ahora, hacer uso de todas estas tendencias y cómo se está comportando el consumidor, más que nada con todo el tema de la pandemia y las compras y ventas digitales. Que tengan en cuenta esto, que el consumidor está súper abocado a comprar y a recibir en su propio domicilio, en su propio hogar, así que hagan uso mucho de eso para crear esas campañas y me sumo a lo último que dijo Cristian, es definir bien los KPIs para no mirar todo, porque si no se cae en la tentación de mirar todos los indicadores y es muy difícil tomar decisiones si se miran todos los indicadores. Entonces es definir muy bien cuáles son esos objetivos. A estar atentos entonces a todos estos consejos que se han entregado durante este webinar, sobre todo para instancias, por ejemplo, como decía María Florencia, como el Cyber, que sabemos concentra una gran cantidad de comercio electrónico en pocas horas, así que atentos con todo eso. Les quiero agradecer, Finn, Cristian, María Florencia, por este tiempo con nosotros en este webinar de la ANDA, agradecer su tiempo, agradecer todo el conocimiento que han entregado el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes también. Gracias. Saludos a todos. Bueno, vamos también a agradecer a todas las personas que se conectaron nosotros en este webinar, agradecer sus preguntas, agradecer la interacción en redes sociales. Les recordamos que este video queda disponible on demand en YouTube, en la página de la ANDA, que es anda.cl, para que lo puedan revivir, lo puedan compartir. Las redes sociales tienen esa gracia
de poder ir compartiendo cada una de las cosas que uno hace y así se van convirtiendo en viral y se convierte casi como en una tela de araña que va avanzando. Así es que pueden hacer eso y los invitamos a que revisen nuevamente este webinar, este seminario virtual. Bueno, vamos a agradecer también a nuestros expositores, como les decía recién, y a nuestros auspiciadores. Sin ellos no es posible la conexión, así es que agradecerles con muchas ganas. Los mejores canales de la televisión chilena, Chilevisión, CNN Chile y TNT Sport. Los pueden sintonizar ahí en todas nuestras plataformas, no se olviden de eso. Agradecemos también a Initiative, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también, por supuesto, a Megatime, que una vez más se unen a estos webinars de la ANDA. En nombre de la Asociación Nacional de Avisadores y por mi parte, por supuesto, también me despido y nos encontramos muy pronto en otro webinar de la ANDA, por supuesto, a través de las plataformas digitales, mientras la pandemia así lo requiera. Estamos todos aquí de manera remota, así es que nos vemos muy luego, que estén súper bien. Hasta pronto. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, Unegocios FEN de la Universidad de Chile. ¿Quieres saber lo que está haciendo tu competencia hoy y ahora? Megatime te presenta BrandCheck, la app para tu teléfono móvil con información al instante de las últimas campañas publicitarias. BrandCheck te notifica cuando sale un aviso nuevo de cualquier marca. BrandCheck te muestra al instante lo que hace tu competencia, haz seguimiento de las marcas y su actividad en los medios. Comparte al instante esta información con quien quieras. Megatime, al día con la publicidad. De todo lo que hemos vivido se pueden decir muchas cosas, pero ¿aprendimos algo? Aprendimos que todas las mañanas son diferentes y que estamos contigo en todas. Aprendimos que ninguna etiqueta es capaz de encasillarnos. Y que los problemas no se solucionan dándoles la espalda. Aprendimos que está en cada uno de nosotros construir un mejor mañana. Y que las diferencias se resuelven escuchando. Aprendimos que Chile no está solamente en las redes. Y aunque siempre estamos contigo, sabemos que no es fácil estar en tus zapatos. Aprendimos que no solo estamos contigo en la mañana. Estamos con todos. Contigo en la mañana, de lunes a viernes a las 8, por las pantallas de Chilevisión. ProPlan Live Clear, un alimento revolucionario con 10 años de desarrollo que reduce en un promedio del 47% los alérgenos en el pelo y la caspa de los gatos. Resultados a partir de 3 semanas con un consumo diario. Una nutrición excepcional con el poder de cambiar vidas. Descubre la diferencia que ProPlan Live Clear puede hacer. Purina ProPlan.